Mi nombre es Lucía Carrión, tengo 36 años, soy jueza de la Audiencia Nacional y hasta esa mañana, mi familia pensaba que yo era una simple asistente legal perdida en algún rincón de Galicia, pues nunca preguntaron y nunca les importó lo suficiente como para hacerlo. Ese día me senté en silencio al fondo de una sala de techos altos en el Complejo Judicial de Madrid, un lugar que olía a madera barnizada y café rancio donde cada paso resonaba como si perteneciera a alguien mucho más importante que yo. El equipo de la Fiscalía preparaba su caso mientras mis padres, sentados en la primera fila con la espalda rígida, susurraban con confianza sobre cómo la hermana de Jimena superaría esto, convencidos de que todo era un malentendido técnico y que su niña de oro saldría impecable una vez más. Ni siquiera sabían que yo estaba en la sala, no me vieron pasar por el control de seguridad ni cuando entré detrás de un grupo de jóvenes periodistas, vestida con un traje gris marengo sencillo y manteniendo la cabeza baja para pasar desapercibida, como siempre lo había hecho. El juicio comenzó y en menos de una hora, todo empezó a desmoronarse, no para Jimena, sino para el tribunal, debido a complicaciones de jurisdicción, implicaciones federales y un fraude financiero interestatal que excedía la autoridad del juez presidente. Tras una breve conversación privada tras el estrado y un receso, llegó el momento en que el juez Galán se aclaró la garganta y con voz repentinamente contenida, anunció que el tribunal ya no podía proceder bajo la jurisdicción actual y solicitaba asistencia inmediata. Se giró y me miró directamente a los ojos diciendo: «Jueza Carrión, ¿podría ocupar el estrado, por favor?». Me puse de pie y sentí como cada mirada me seguía. Mi madre ahogó un grito, mi padre parpadeó como si hubiera visto un fantasma y Jimena abrió la boca sin que saliera sonido alguno. «Sí, su señoría», respondí con una calma cristalina, y así, la hija que una vez llamaron invisible caminó hacia el frente de la sala, pasando por delante de los titulares, las mentiras y todo lo que creían saber para ocupar su lugar legítimo. Antes de que escuches la historia completa detrás de ese momento, si alguna vez has sido abandonado o herido por tu propia familia, y aún así te has visto obligado a sonreír, deja un comentario. No cuento esto para quejarme, sino porque tal vez en algún lugar tú sentiste lo mismo que yo. Permíteme llevarte de regreso a donde todo comenzó realmente. Tenía 12 años la primera vez que entendí que era invisible, durante la primavera del último año de instituto de Jimena. Ella acababa de ganar el premio extraordinario de bachillerato, algo prestigioso, y mis padres le organizaron una fiesta en el jardín como si hubiera curado el cáncer, con catering, luces decorativas y hasta una carpa blanca por si llovía. Esa misma semana, yo había ganado un concurso regional de debate para estudiantes de secundaria, imprimí mi certificado yo misma y lo pegué en la nevera, justo encima de la lista de la compra. A la mañana siguiente había desaparecido. Mi madre lo había reemplazado con una invitación para la celebración de Jimena y, cuando le pregunté, ni siquiera levantó la vista de su teléfono diciendo: «Oh cielo, eso está muy bien, pero el logro de Jimena es un honor a nivel nacional, no confundamos las cosas». Siempre fue así, Jimena brillaba y se esperaba que yo permaneciera en la penumbra. Ella era más ruidosa, más radiante y más fácil de entender, el tipo de hija que parecía un futuro titular de prensa, mientras que yo, torpe, observadora y demasiado silenciosa, siempre estaba bajo la luz equivocada. Leía libros sobre derecho constitucional antes de dormir y hacía diagramas de flujo para relajarme. Una vez, en segundo de la ESO, intenté explicar el concepto de precedente judicial durante la cena, pero mi padre se rió y me preguntó si iba a empezar a cobrar a la gente por dar lecciones no solicitadas, mientras Jimena se burlaba diciendo: «Dios, Lucía, ¿te escuchas a ti misma?». Nunca lo vieron, pero dejé de hablar mucho después de eso. En el instituto, Jimena se convirtió en un nombre conocido en el mundo de las startups juveniles tras crear una aplicación para reducir residuos en el campus que de alguna manera transformó en una charla TEDx y 3 becas. Yo me uní al equipo de debate jurídico de la escuela y fui capitana en el penúltimo año, logrando que estuviéramos invictos, pero ni una sola cena familiar reconoció aquello. Mi único refugio era el aula 214 del profesor Pastor, quien enseñaba derecho con una reverencia casi sagrada. Una tarde, mientras me quedaba a limpiar la pizarra, me miró y dijo: «Piensas como una litigante, Lucía, no porque seas ruidosa, sino porque notas todo lo que los demás pasan por alto». Me regaló una copia desgastada de un libro sobre derechos civiles que leí en 2 noches y, desde entonces, no dejé de soñar. La universidad fue mi vía de escape. Obtuve una beca completa para la Universidad Complutense y nunca miré atrás. No volví a casa por Navidad ni les dije que estaba solicitando plaza para un posgrado en la Sorbona. Cuando llegó la carta de aceptación,
la guardé en mi diario y salí a caminar bajo la lluvia, queriendo gritar de alegría pero sin tener a quien contárselo. Mariana, mi compañera de piso, fue la primera persona que lo dijo en voz alta. Eres brillante, me dijo mientras miraba la pizarra llena de resúmenes de casos, es aterrador, pero también hermoso. Nos volvimos inseparables y le conté todo sobre Jimena, las fiestas y los silencios. Ella escuchaba como si mis palabras importaran y eso lo cambió todo. La carrera judicial fue brutal, pero prosperé en el silencio. Llegaron las prácticas y luego una plaza en la Audiencia Nacional en una división especializada en fraude interestatal a los 34 años. Mi nombre no era público, mi juzgado no publicaba fotografías y el trabajo era tan sensible que incluso algunos amigos no conocían su alcance real, lo cual me venía bien porque en Madrid, mi familia todavía pensaba que trabajaba como auxiliar de investigación legal. Mi madre una vez le describió mi trabajo a una amiga de la iglesia como ayudar a los abogados a archivar papeles, y yo la dejé hacerlo. Después de todo, el único aplauso que me importaba venía de una sala de justicia que me había ganado por méritos propios. Y sin embargo, una parte de mí todavía deseaba que preguntaran, solo una vez, lo suficiente para demostrar que no había desaparecido por completo. Hace 2 años, Jimena me llamó de la nada. Era la primera vez que escuchaba su voz en más de un año y yo estaba en mi despacho revisando un expediente reservado cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Me quedé mirándolo 10 segundos antes de responder. Lucía, dijo ella alegremente como si nada hubiera pasado, necesito un favor. Por supuesto que lo necesitaba. Había fundado una empresa de tecnología financiera sobre algoritmos de inversión ética que había recaudado millones y la había llevado a la lista Forbes 30 Under 30. Mis padres enmarcaron la portada de la revista y yo me enteré porque Mariana me envió una captura con el texto. Sigue llamándose a sí misma genio, ¿eh? Ahora Jimena quería que revisara unos documentos legales, solo un vistazo rápido, dijo, siempre ha sido buena con esas cosas. No le recordé que era una jueza en ejercicio ni la corregí cuando llamó a mi carrera mi hobby legal, acepté porque tenía curiosidad y porque, tontamente, una parte de mí todavía quería que ella me viera. Me envió una pila de contratos plagados de inconsistencias y lagunas que podrían haber hundido su ronda de financiación. Pasé 3 fines de semana revisándolos, cruzando códigos de cumplimiento y anotando cada fallo crítico. Le envié un memorándum de 15 páginas y ella no respondió. Una semana después vi un vídeo de su presentación ante los inversores donde, sonriendo radiantemente, decía, detecté algunos problemas estructurales en los contratos, supongo que mi instinto se activó. Vi los aplausos y sentí un frío absoluto, no esperaba crédito público, pero sí un mensaje o una llamada. En cambio ella publicó en LinkedIn, confía en tu instinto, especialmente cuando hay mucho en juego, y mis padres inundaron los comentarios con emojis de fuego y corazones. Mi padre me envió un correo al día siguiente con el enlace y el asunto, ¿ves lo que hace tu hermana? Sin mensaje, sin preguntar cómo estaba, solo un hipervínculo a su éxito. No respondí ni mencioné el memorándum, ni les dije que me habían nombrado para supervisar un grupo operativo contra el fraude financiero o que me habían citado en 3 revistas jurídicas ese año. Nada de eso habría importado a personas que nunca valoraron lo que no podían presumir en cenas sociales. Pero lo peor llegó 6 meses después, cuando escuché rumores de que la empresa de Jimena estaba bajo investigación por irregularidades, ingresos inflados e informes engañosos. Su startup ética era, irónicamente, un castillo de naipes. Al principio no dije nada y me concentré en mi trabajo, hasta que recibí un expediente sellado con el nombre de Jimena Carrión en negrita en la primera página. Se me revolvió el estómago, me inhibí inmediatamente, presenté el formulario de conflicto de intereses y envié una nota privada al juez decano explicando la situación. Esperaba quedar fuera del caso por completo, pero en lugar de eso, me pusieron en espera como jueza consultora por si el caso requería supervisión nacional, una práctica estándar que en este caso se sentía como un arma cargada. Pasaron las semanas y el caso avanzó bajo jurisdicción ordinaria sin que mi nombre apareciera en ningún registro público, hasta que todo colapsó por un vacío jurisdiccional y la invocación de delitos financieros graves. Mi teléfono sonó y el secretario me dijo, es posible que tengas que intervenir, y en ese momento supe que mi familia estaba a punto de descubrir exactamente en quién me había convertido, y yo no les debía absolutamente nada. El Palacio de Justicia en Madrid era imponente, un lugar de piedra y cristal diseñado para ser inquebrantable. Esa mañana caminé por el control de seguridad sin vacilar, sin toga. Solo yo con mi traje gris y una placa que abría puertas que la mayoría ni sabía que existían.
No entré por la puerta principal porque los jueces consultores somos discretos, me indicaron observar desde el fondo de la sala e intervenir solo si los problemas de jurisdicción llegaban a un punto crítico. Jimena estaba en la mesa de la defensa, flanqueada por dos abogados de trajes caros, con el pelo perfectamente peinado y una postura compuesta que engañaba a cualquiera, menos a mí, que notaba el temblor de sus dedos. Mis padres estaban sentados justo detrás de ella. Mi madre aferraba un collar de perlas y mi padre asentía rígidamente, como si todavía creyera que todo esto era un error indigno de ellos. Cuando un reportero local le preguntó a mi madre sobre el caso, ella sonrió diciendo que Jimena era su orgullo y que su otra hija era más reservada, no hecha para este tipo de presiones. No me inmuté mientras la fiscalía presentaba pruebas escalofriantes, informes financieros falsos, métricas de ingresos manipuladas y grabaciones de Jimena prometiendo retornos absurdos. Entonces ocurrió, el fiscal introdujo nuevas pruebas de transferencias internacionales que activaron leyes nacionales de competencia de la Audiencia Nacional. El juez Galán cambió su semblante, llamó a un receso y tras hablar con el decano, el secretario apareció diciendo, «Te toca». Cuando la sesión se reanudó, la sala estaba tensa, el juez Galán anunció que el caso pasaba a jurisdicción nacional e invocó la presencia de la jueza consultora preasignada. Se giró hacia el fondo y dijo, «Jueza Carrión, podría ocupar el estrado». Un muro de silencio aplastó la sala mientras yo me levantaba y mis tacones resonaban con un ritmo preciso sobre el suelo de mármol. Mi madre se giró bruscamente y mi padre abrió la boca con una mezcla de incredulidad y reconocimiento, mientras Jimena palidecía. Me acerqué al estrado y dije con calma, «Sí, su señoría». El alguacil ordenó que todos se pusieran en pie y el tribunal se levantó ante mí, ocupé mi asiento detrás de la mesa elevada y el mundo cambió de eje. El expediente ante mí era familiar y ahora me correspondía a mí juzgarlo públicamente. Declaré que el tribunal procedería bajo jurisdicción nacional y la fiscalía continuó con una fuerza renovada mientras la defensa, claramente desprevenida, intentaba reaccionar. Dictaminé con claridad y sin vacilación cada objeción. Jimena no me miró al principio, pero durante el segundo receso me encontró en el pasillo y, con voz desesperada, me preguntó cómo podía hacerle esto. La miré a los ojos, fría y firme, y le dije que yo no le estaba haciendo nada, que ella había construido esa mentira y ahora se estaba desmoronando. «Se supone que eres mi hermana», me espetó, a lo que respondí, «No, se supone que tú eras la mía». Detrás de ella, mi madre se acercó con voz quebradiza suplicando que entendiera lo que esto le haría a la familia, pero la miré fijamente y le dije que nunca se preocuparon por la familia cuando me borraron de ella. Mi padre se quedó a distancia observando en silencio, viéndome de verdad por primera vez. El veredicto llegó en 3 días, el jurado deliberó apenas 6 horas y regresó con expresiones sombrías. Me senté en el estrado con la toga impecable y el mazo descansando a mi lado, mientras la sala contenía el aliento. En el cargo de fraude de valores, declaramos a la acusada culpable, leyó el portavoz. Jimena no se movió, pero vi cómo tragaba saliva, perdiendo sus últimas ilusiones. En el cargo de fraude electrónico, culpable. En el cargo de conspiración para estafar, culpable. Mi madre emitió un pequeño sollozo y mi padre permaneció como una estatua. Jimena me miró no con rabia ni vergüenza, sino con incredulidad, como si todavía creyera que era intocable, pero la ley no entiende de roles familiares, solo de hechos. Leí la sentencia según lo prescrito, una pena mínima sin fianza pendiente de apelación y traslado a un centro federal. Mi voz fue uniforme, medida y despiadadamente neutral. Al terminar la sesión, las cámaras se abalanzaron y los reporteros gritaban preguntas, pero regresé a mi despacho sola y cerré la puerta dejando que el silencio se asentara. 5 minutos después, recibí un mensaje de voz de mi madre pidiendo perdón y diciendo que no lo sabían, pero lo borré antes de que terminara, no por crueldad, sino por claridad, pues tuvieron décadas para preguntarme quién era y nunca les importó hasta que estuve sentada por encima de ellos. Esa noche me reuní con Mariana en un pequeño bar de jazz. Ella levantó su copa antes de que yo me sentara y brindó por la jueza Carrión diciendo que había roto toda la ilusión de un solo golpe. Yo no sonreí todavía y le dije que no se trataba de romper nada, sino de salir de la sombra en la que me habían dejado. Ella asintió y preguntó qué seguía. Miré alrededor y vi que nadie allí sabía quién era yo, era solo una mujer en un bar tranquilo, finalmente libre de buscar aplausos que nunca importaron. Construiré algo mejor, dije. En las semanas siguientes rechacé cada entrevista y dejé que los titulares sobre la jueza hermana de la estafadora se agotaran.
no necesitaba su validación porque ya había hecho las paces con el único juicio que importaba, el mío propio. Un viernes por la tarde recibí una carta manuscrita del profesor Pastor que decía: Lucía, vi el juicio y reconocí tu voz en cuanto dictaminaste sobre la primera objeción. Siempre tuviste ese poder silencioso, una justicia que no grita. Estoy más orgulloso de lo que puedo expresar. Todavía guardo aquella vieja pizarra en mi garaje. Sostuve la carta mucho tiempo y lloré no por lo perdido, sino por lo que finalmente había sido encontrado: liberación. Un año después el caso desapareció de las noticias, pero para mí todo había cambiado. Comencé a ser mentora de jóvenes abogadas, empezando por Noelia, una chica de 23 años brillante pero aterrorizada de su propia voz. Pronto había 7 mujeres en mi despacho cada 2 viernes, mujeres subestimadas a las que no les enseñé a ser ruidosas, sino a ser precisas y estratégicas. No hablábamos de Jimena, quien cumplía su condena en una prisión de mínima seguridad. Yo leía los informes trimestrales como quien lee el pronóstico del tiempo con distancia. Mis padres intentaron contactarme 3 veces más, pero nunca respondí. Algunas fracturas no necesitan ser reparadas, necesitan quedarse rotas para proteger lo que finalmente está entero. En el aniversario del veredicto caminé sola por los pasillos vacíos del tribunal y me detuve ante la sala donde todo cambió. Entonces oí una voz suave detrás de mí: Jueza Carrión. Era una chica de unos 16 años con uniforme escolar que me dijo que quería ser jueza algún día, pero que la gente decía que era demasiado callada. Sonreí suavemente y le dije: deja que hablen y tú sigue construyendo. Sus ojos se iluminaron y mientras se alejaba, me quedé allí un momento más. No hay desfiles para mujeres como yo, solo la satisfacción silenciosa de no desaparecer, de convertir el silencio en ley y las sombras en cimientos. Una vez me llamaron invisible, pero ahora, cuando hablo, las salas se ponen en pie.